Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, shehigianu, bekimanu, bejigianu lazman hazeh. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta esta temporada. Amén. Hace 4 milenios, una noche como esta, un pueblo, nuestro pueblo, fue sacado de Misraim, fue sacado de Egipto rápidamente. Una noche como esta, nuestros padres fueron liberados de la opresión egipcia a la dignidad de la libertad. Aquella noche, nuestra nación nació, pero hubiera sido imposible sin la intervención del Baruj Hu, y para que nuestro pueblo nunca se olvide de quien nos trajo del yugo de la opresión al gozo de la liberación, para que nunca nos olvidemos de quien nos llevó del pueblo esclavo a nación libre. Yahuwah nuestro Elohim estableció este ceremonial que los hijos de Israel deben celebrar en cada generación por decreto perpetuo, como está escrito. Shemot capítulo 12, verso del 3 al 8. Hablen a toda la corte suprema de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tome cada hombre un cordero por las casas de los padres, un cordero por casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y será para ustedes por precepto hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la corte suprema de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y matzot con hierbas amargas lo comerán. Esta es la ordenanza de la Torá. Pero 4 milenios después, cuando el hombre con sabiduría, el hombre con shalom, el hombre que está despertando la esencia del bendito sea Él, despierta sobre nosotros y en nosotros. Esa conciencia de lo que somos, la conciencia de dónde venimos y la conciencia hacia dónde vamos. Una noche como esta había un cordero, había pan sin levadura y habían hierbas amargas. Estos 3 ingredientes que son importantes nos recuerdan varias cosas, y de esa conciencia y de esa esencia es la que vamos a hablar. Porque cuando miro al cordero, lo que me trae a la mente es precisamente la conciencia, el tema que hemos estado hablando. El cordero representa la conciencia de quienes hemos sido, la conciencia de dónde estamos y la conciencia hacia dónde vamos. Luego tenemos el segundo ingrediente, que es el matzot. Matzot, conocido como el pan sin levadura, es lo que tenemos que sacar de dentro de nosotros. Por eso se le llama el pan sin levadura. Hay una conexión en todos ellos. Y por último, el tercer ingrediente que habla la Torá es el maror, o las hierbas amargas, que es la amargura que produce hacer esos cambios.
para poder desarrollar la conciencia, para poder caminar por un mundo diferente, para poder avanzar por sendas. Necesitamos la bendición del Barujú, y lo vamos a ver y lo miramos a través de estos tres ingredientes. En Bereshit, en Génesis, capítulo 6, verso del 9 al 10, hablando de esta parachá, dice: estos son los toldot de Noach. Noach, hombre justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Elohim caminó Noach, y engendró Noach 3 hijos. Por eso la conexión de lo que vamos a hablar de estos 3 ingredientes con los 3 hijos de Noach. Y engendró Noach 3 hijos: a Shem, a Ham y a Jafet. A ellos 3. Ahora, cuando veo el cordero, mire la conexión que hay. Cuando veo el cordero, que es la conciencia, a quien estoy viendo es a Shem, a nuestro patriarca Shem, el primer hijo de Noach, Shem. El espíritu de Shem debería desarrollar en nosotros la conciencia, porque eso es lo que está pasando en este tiempo. Tenemos a Shem. Ahora hablamos de Shem a Abraham. ¿Qué hubo o qué ha habido de Shem a Abraham? Mire qué interesante, para que podamos entender que somos descendientes de Shem. En Bereshit capítulo 11, verso del 10 al 26, dice: estos son los toldot de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Arpachshad 2 años después del diluvio. Aquí viene la descendencia de Shem. Shem engendró a Arpachshad, Arpachshad a Shelach, Shelach a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Serug, Serug a Nahor, Nahor a Terach y Terach a Abraham. Somos descendientes de nuestro padre Abraham. En el verso 26 dice: y vivió Terach 70 años y engendró a Abraham y a Nahor y a Haram. Así que usted y yo somos descendientes de Shem. Por eso nos dicen shemitas o semitas. Somos de Sem. En Tehilín, capítulo 44, verso 22, ya vimos en Shem, estamos relacionando los 3 hijos de Noach y los vamos a relacionar con Pesach y estos 3 ingredientes. El cordero. Cuando usted ve al pueblo de Israel, en Tehilín, capítulo 44, verso 22, dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas al matadero. Cuando se lee en Isaías, en Yeshayahu capítulo 52 y capítulo 53, y se habla acerca del varón sufriente, se está hablando de Israel. Israel ha sido llevado como oveja al matadero. Y mire, este verso dice: por causa de ti. Por causa de Yahú nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Así que por esa razón, en esta enseñanza, en esta pequeña introducción, en esta pequeña enseñanza, se dice que el cordero de Pesach representa la conciencia Shem. Shem. Luego viene matzot. Matzot es pan sin levadura. Y el matzot representa lo que nosotros debemos de sacar, la levadura, el hametz que debemos de sacar de nosotros. Y muchos hablan que el hametz que se va a sacar es el pecado. No, no es el pecado, porque el pecado no lo vamos a sacar de nosotros. Yahú sabe que usted y yo pecamos continuamente. Eso es naturaleza de la creación. Yahú nos creó para hacerlo.
Entonces, pero ¿qué sería entonces? ¿Qué representa? Ya hablamos el cordero, que representa la conciencia. Ahora hablamos de matzot, los panes sin levadura. ¿Qué es lo que realmente tenemos que sacar? Y aquí es cuando viene el segundo hijo de Noah, que es Ham. Ahora yo le pregunto a usted entonces, piense por un instante, ¿qué cree usted que es lo que hay que sacar de Ham? Si representa el matzot. ¿Qué fue lo que hizo Ham? ¿Qué cosa? Descubrió la desnudez de su padre. Ahora, entonces quiere decir que no son todos los pecados, no es el pecado como tal que vamos a sacar de nosotros, sino que tenemos que sacar ese espíritu que tenemos de descubrir la desnudez del hermano. Descubrir la dignidad, la debilidad. Porque de una u otra manera todos somos débiles a algo. Y ese es un espíritu que daña. Y luego tenemos el maror. Maror son hierbas amargas. La amargura que produce. ¿De qué hijo estaremos hablando? De Yafet, el tercer hijo, Yafet. Ahora, mire qué cosa más interesante. Por alguna razón dice, ¿qué fue lo que Yahú dijo de Yafet? Dijo que Yafet iba a estar bajo la sombra de ¿quién? De Shem. Qué feo se siente estar bajo la sombra de alguien más. Porque estar bajo la sombra del omnipotente es una cosa. Pero estar bajo la sombra de un hermano, que un hermano tiene que estar velando por mí. Y cuando un hermano tiene que estar velando por mí, entonces es posible que haya una amargura que esté produciendo, ¿qué cosa? La esclavitud. Cuando Yahú quería liberar al pueblo de Israel, cuando Yahú quiso liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué lo liberó? Porque estaban esclavos. Había una esclavitud. Entonces la conexión que hay entre Shem, Ham y Yafet es tiene que ver con Pesaj. Pero nosotros las escrituras no la conectamos, sino que lo que hacemos es verla como eventos aislados, sin entender que el mismo Shalom dijo que el pasado, el presente y el futuro se repetiría la historia. Las cosas que fueron, son y serán. Entonces, celebrar Pesaj realmente tiene que ver con la conciencia de lo que hemos hecho o de lo que hacemos, cómo liberamos a los demás de esa mala conciencia que tenemos y la amargura que produce la esclavitud. Una persona que no es libre es una persona amargada, esclavizada, sí. Entonces usted piense de qué somos esclavos, piense de qué es lo que hacemos cuando descubrimos la desnudez de otra persona o la debilidad de otra persona. Y lo hacemos porque no hay conciencia. Entonces quiere decir que el espíritu de Shem tiene que ver con conciencia, porque el cordero representa conciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué cree usted que representan estos tres ingredientes hoy para nosotros? ¿Qué será? El cordero, conciencia de lo que estamos haciendo, tendremos conciencia. El matzot, la descontaminación del juzgamiento que tenemos contra los demás.
O sea, necesitamos sacar ese hametz, porque si la gente cree que el hametz es pecado, no. Mire, déjeme decirle algo, al final el pecado es bueno, no es malo. Porque el pecado, como he dicho siempre yo, el pecado es una alarma que se enciende porque posiblemente tengamos algo de hametz. Por eso la descontaminación que debemos de hacer, o sea, ¿qué significa matzot? Es descontaminarnos del juzgamiento que tenemos contra los demás. ¿Y sabe por qué digo descontaminarnos de eso? Porque el que juzga se debe de sentir puro. Hakadosh, el todopoderoso, el que juzga. Y el maror, las hierbas amargas, la conciencia de lo amargo de la esclavitud. Mire, posiblemente Yahú ha utilizado el cordero, porque el cordero para mí representa mi vida. El cordero no es un animal, no lo quisieron representar de esa manera, pero el cordero de este tiempo no es un animal. Iba a ser un medio chiste. El cordero no es el animal, sino que es el completo animal. Sin ofender al animal. Entonces, la conciencia que usted y yo debemos de tener hoy en día de ese cordero no es de ese animal, es quién soy yo, cómo estoy por dentro, cuál es la conciencia que tengo. Pero quiero decirle algo y lo digo por experiencia. Para poder desarrollar conciencia, usted tiene que pasar por acá. Para poder desarrollar conciencia, usted tiene que pasar por el dolor de la muerte de esos corderos dentro de usted. Por esa humillación, por ese dolor, por esa tristeza. Yo no sé cuántos de ustedes han sido humillados. Usted tiene que pasar por esa descontaminación sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. Esa descontaminación del juzgamiento. Y la hierba amarga es lo amargo que produce estar esclavo. Porque le voy a decir algo, el chismoso es un esclavo. El engañador es un esclavo. Y podríamos mencionar todo lo que es la esclavitud. Y eso es lo que produce en nosotros la hierba amarga de hoy. Son estas tres cosas importantes. No es un animal que tengo que traer ahora para matarlo, derramar la sangre de él. Tengo que ser yo. Tengo que ser yo.